Buenas noches. Ya estamos aquí. Mi día con Dios. Estamos iniciando. Vamos a esperar unos minutos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amigos, seguidores. Vamos a esperar unos minutos. Si alguien está por ahí, mándenos un saludo. Preparen su Biblia. Estamos en el libro de Romanos. Hoy nos corresponde el capítulo 15. Romanos capítulo 15. Lupita, muy buenas noches. Dios te bendice. Vamos a esperarnos un momento más. Sabemos que algunos hermanos y seguidores se conectan en este tiempo en vivo y otros posteriormente. Muchas gracias por seguir, por estar con nosotros, leyendo la palabra de Dios, que siempre nos edifica, nos fortalece, y es una gran bendición poder compartir. Y qué bueno, ¿verdad?, que estamos ocupando de manera adecuada, correcta, este medio de comunicación. Hermano Lalito, muy buenas noches. Sami, buenas noches. Ya está lista Sami. Bueno, disculpen si hay ruidos ajenos del exterior, pero hay movimiento aquí afuera de casa. Esperemos que no sean molestos y que, bueno, sobre todo no nos distraigan, ¿verdad? Bien, pues vamos a iniciar. Gracias por los que están presentes en este momento y gracias a Dios por la vida de los hermanos que se conectarán posteriormente, los seguidores y los amigos. Vamos a dar gracias. Amado Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, amado, tú que habitas en nuestros corazones, por amor de tu santo nombre, es que estamos en esta noche terminando este día con la mayor de las bendiciones, papá, leyendo, escudriñando, estudiando tu bendita palabra, esta palabra que nos edifica, que nos alimenta y que nos lleva siempre a toda verdad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos la intervención del bendito Espíritu de Dios para que este estudio, este devocional, este capítulo de Romanos 15 sea verdaderamente un desafío a nuestra vida como cristianos, a esta nueva vida que estamos en la libertad de Cristo, pero también en el amor y el compromiso de compartir las buenas nuevas que es la salvación a través de Cristo Jesús. Prepara nuestros oídos, prepara nuestro corazón y permite que tu sierva, al leer la palabra, sea más que clara, sea el instrumento que tú usas para que esta palabra entre a los oídos de todo escucha, pero sobre todo baje al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Lo declaramos y lo agradecemos, pidiendo que esa sea la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio al capítulo 15 y bueno, si nosotros vamos atrás,
en el capítulo 14, los débiles en la fe, de lo cual nos hablaba Abraham, y él había dicho que somos libres, que vivimos una vida libre en Cristo. Y bueno, hoy vamos a darle continuidad a este capítulo, porque en los apartados que nos presenta, que son dos, el Evangelio a los gentiles y Pablo se propone ir a Roma, hay una continuidad. Y en este capítulo retoma e inicia con la debilidad y la fortaleza que tenemos en esta vida nueva en Cristo Jesús. Dice a la letra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun en Cristo se agradó, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hacemos un alto, considerando que nuevamente está tomando esta enseñanza entre un nivel débil o una condición fuerte. Y, ¿sabes? Estos primeros versículos nos están describiendo o nos están invitando a que seamos una inspiración en este nuevo vivir, en la fe, en la paz, en la justicia y también en la alegría. Y te preguntaría, ¿tu vida a qué inspira? ¿A tu propia familia, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros? ¿A qué les inspira? Y mira, es algo que me ha estado hablando mucho a mi corazón. La inspiración. Podemos inspirar para bendición o para condenación. Y sabes, en estos versículos nos habla de una postura que nosotros podemos tener para poder nosotros inspirar a las gentes que están cercanos a nosotros o que de alguna manera en algún corto tiempo coinciden en nuestra vida o simplemente en el cruce de una mirada o de una palabra. Entonces, ¿a qué inspiramos nosotros? O bien, ¿a qué juzgamos a los otros si es que son débiles? O si nosotros podemos decir, no en una jactancia, ¿verdad?, de que estoy fuerte, estoy establecido, ¿verdad?, sino que finalmente yo te quiero dejar con esta pregunta. Nuestro modelo en nuestra vida cristiana es nuestro divino Maestro, Cristo Jesús. Y Él, mientras caminó en esta tierra, fue humilde y manso. ¿Tú eres humilde? ¿Tú eres manso? ¿Tú levantas una crítica o juzgas cuando ves a un hermano en la fe o a un prójimo que está queriendo conocer del Evangelio, de la salvación o de la justicia que se vive siendo redimidos por Cristo Jesús, y te atreves a decir, ay, no, su fe no tiene fundamentos, o no, él es un hermano o una hermana, o él está iniciando y ni siquiera tiene conocimiento, no sabe orar, no espera en la fe? Entonces, aquí nos invita justo a eso, a que nosotros, cuando vivimos en Cristo Jesús, no somos exentos de vivir angustias, de vivir traiciones y de vivir persecuciones, pues nuestro mismo Señor Jesucristo lo vivió. Pero, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Estás débil o estás fuerte en tu fe?
¿Eres criticón o eres verdaderamente una ayuda que puede levantar o que puede recargarse tu hermano en ti y lo puedes tú ministrar en ese momento? Entonces dejémonos de criticar y dejemos de juzgar, dejemos de levantar juicios o señalar y hablar del otro y no hacer lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que yo me atrevo a ver la espiga en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y entonces me convierto en una piedra de tropiezo, o bien puedo ser un aliento y una inspiración para aquellos que están iniciando. Y mira, no se trata de etapas, ni se trata de capacidades personales, sino, ¿sabes? Se trata de un crecimiento. Y es por eso que yo le puse a este capítulo crecimiento hasta fructificar, crecimiento hasta que tú des fruto, un crecimiento y que no va a ser en un tiempo determinado, sino que va a ser hasta el último aliento de vida que nosotros tengamos en este pasajero espacio, en esta tierra, porque no pertenecemos aquí. Entonces, por quinta vez te insto a que hagas una evaluación y te mires. Si soy débil, permito que los demás me levanten a través de una oración, o soy soberbio. Y si soy fuerte, soy jactancioso, y entonces juzgo y critico. Seamos inspiración para que podamos crecer y podamos dar fruto. Continuemos, por favor. Y viene en la versión Reina Valero, el Evangelio a los gentiles, que yo le puse a este fragmento del 7 al 21, la buena noticia que es el Evangelio es para todos. Y dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer un alto aquí. Y fíjate cómo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer. Estamos en un proceso, estamos en una vida de crecimiento, si tú y yo así lo decidimos, porque si no, podemos quedarnos así como que en un stand-by donde decimos, bueno, ya recibí la salvación, bueno, y llego a la iglesia y me siento y escucho, y no pasar al siguiente nivel y quedarnos ahí, ¿no? Porque a veces duele, y duele mucho crecer. ¿Sabes? Los niños pequeños cuando están en esas etapas, en las primeras etapas de la infancia, les duelen hasta los huesos, duermen demasiado. Y entonces nosotros en este crecimiento de nuestra vida espiritual tenemos el riesgo de poder vivir justamente lo mismo y no querer crecer, querer quedarnos en ese confort. Pero aquí nos habla de que la salvación y el crecimiento, y que el Evangelio, la salvación y el crecimiento es para todos, no nada más para los gentiles, perdón, no nada más para los judíos, sino también para los gentiles o extranjeros que somos nosotros. Y sabes, siendo gentil o siendo judío, nosotros debemos de vivir verdaderamente una gratitud por la gracia que Jesucristo nos ha dado para hacernos salvos y ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y si tú estás radicando aquí en México, nosotros ahorita estamos
festejando el mes de la libertad. Una libertad de un yugo por parte de otra nación, de los españoles. Pero nosotros, no como mexicanos, sino como creación de Dios, todo el mundo vive una esclavitud del pecado. Y esa esclavitud nos separa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y nos lleva no solo a una esclavitud, sino a un nivel mayor y eterno, a la muerte. Entonces, es por eso que el Evangelio no nada más es para el pueblo escogido, para los gentiles, sino también para los judíos, sino también para los gentiles. Y sabes, en esta postura nosotros tenemos que hacer una aceptación y una igualdad. Y no vivir como lo vivió Pedro en su momento, que decía, no, yo no he comido cosa inmunda, yo no puedo ir a predicarles de mi amado maestro, de que él murió y que dio su vida solo por su pueblo escogido, si lo recuerdas en Hechos. Y luego un Pablo, ¿no? Que Pablo fue escogido. En los primeros capítulos, no, el Espíritu Santo no le habla, sino es el mismo Jesús Espíritu el que lo escoge, lo llama y lo asigna a ir a hablar, a ir a predicar, a ir a visitar, a ir a viajar y a ir a formar iglesias, pero no con el pueblo escogido, sino también con los gentiles. ¿Qué importancia es entonces que nosotros podamos verdaderamente tener esa aceptación y vivir esa igualdad, esa bendición de que somos iguales ante el Padre, ante el Hijo Cristo Jesús y ante el Espíritu Santo? Son las buenas noticias para todos. Continuemos con el 14, del 14 al 21, y dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bien, fíjate, si nos regresamos al 14, por favor, el 14 habla de un trabajo apostólico de Pablo, ¿sí? Pero a través de un amor fraterno en la comunidad. Porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. No dice juzgar, no dice criticar, no dice enjuiciar, sino dice amonestar. Por eso es que yo resalto aquí el amor fraterno entre la comunidad, los unos con los otros. Porque que nadie se jacte de decir que es perfecto y que no va a cometer una falta, sino que qué bueno es que cuando tú ves que uno de tus hermanos, ¿sí?, o que tú mismo estás cayendo en una falta, también a ti mismo te puedas ministrar con amor, porque a veces somos tan severos con nosotros mismos, tan criticones con nosotros mismos, y bueno, podemos acabar con el prójimo.
Entonces, este versículo 14, yo lo llamé amor fraterno en comunidad. Y mira, el 15, ¿sí? Hay una reiteración. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que que de Dios me es dada. Una reiteración que nosotros somos redimidos por gracia, no por méritos. Y el 16, por esta gracia de Jesucristo, nosotros, extranjeros o gentiles, somos aceptos. Porque aquí dice que para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Qué precioso, pero a la vez qué amor de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque por ese sacrificio, nosotros, extranjeros, somos aceptos y somos de la familia y gozamos de la promesa y de las obras del Espíritu Santo. 17. Pablo, como judío y romano, es ejemplo de siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Puede gloriarse, puede protagonizar, pero, ¿sabes? Siempre se presentó como ese siervo de su Jesús, de su Cristo, de su Salvador. Y no fueron palabras, fue un cambio tan radical, porque siendo el que perseguía y el que mataba y el que llevaba y conseguía cartas para muerte, ahora él da su vida. Da su vida, ¿de qué manera? Y está atento a lo que su Señor le pide. 19, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mira, empezando en Hechos, se ve, bueno, primero obedece a la iglesia primitiva el quedarse en el aposento hasta que llegue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que era promesa de Jesús, carne, que no se fueran hasta que fueran embestidos y empoderados, el Espíritu Santo. Pero, ¿sabes? También aquí dice, habla de los milagros. Y si nosotros recordamos qué milagros establecieron los discípulos, los apóstoles de Jesús. ¿Te acuerdas del cojo del templo La Hermosa? Y luego si nos venimos más adelante en Romanos, donde Pablo sana a un cojo, pero dice, por tu fe, porque tú creíste. Entonces, este versículo 19 nos describe el poder del Espíritu Santo. Desde la iglesia primitiva, el poder que vive Pedro, Esteban y Pablo. Y, ¿sabes? Cierra también, entre el 19 y 20, menciona este hermoso capítulo 28 de Mateo, del 28, 16 al 20, la gran comisión. La gran comisión, ¿por qué? Porque dice el 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, está mencionando Pedro. Hay un esfuerzo, hermano, no es algo sencillo, no es algo prometedor, no es algo donde tú vas a estar en un confort, en una silla o en una primera fila. No, dice aquí, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, ¿sí? No, son en lugares nuevos, son en corazones nuevos, es donde tú volteas y ves y dices, y volviendo a este crecimiento, ¿no? A esta paz y a esta equidad, a esta aceptación. Ay, no, pues qué mal se portan, ¿qué acaso no conocen que Cristo Jesús dio su vida? Es que a veces no lo conocen, entonces es por eso que nosotros tenemos que atender. Y ¿sabes? Mateo 28 empieza el versículo 16 diciendo que son
11 discípulos, porque recuerda que uno ya está caído, ya traicionó a su Señor y Maestro Jesús, y ya, él es más, él se suicidó. Entonces son 11 discípulos. Y me gustaría aquí parar un poco, porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel seguidor, pero no solo es un seguidor, sino, ¿sabes? Es aquel hombre o mujer que vive y que muestra como un testimonio el carácter de Jesús. Esto es, que perdona la ofensa, que visita al enfermo, que se junta con los leprosos, que no hace acepción de personas. Entonces, 11 discípulos, ¿podrías escribir tu nombre en esos 11 discípulos? En esos 11 apóstoles, en esos 11 seguidores y amigos, pero no aquellos que negaron o que traicionaron, que de alguna manera en el proceso y en el crecimiento, hasta que podamos dar frutos, tenemos y corremos el riesgo de fallar, de negar, de traicionar esa salvación inmerecida que por gracia recibimos. Entonces recuerda, el carácter de Jesús debes de respirarlo, la gente debe de mirarlo, no hay necesidad de que tú lo grites. Eso debería ser verdaderamente un discípulo. Pero sabes, les da un mandato en esta gran comisión, en este capítulo 28 de Mateo, porque les dice que vayan a adorar. Algunos adoran, pero otros dudan. Y al día de hoy así vivimos, en altas y bajas, y en este proceso de crecimiento hasta que podamos dar fruto. Quiera Dios que podamos dar fruto. Y hay algunas semillas que mueren para que el fruto florezca. Lo hemos visto. Y eso es en la soberanía de Dios. Pero también Jesús dice en este Mateo 28, en la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y de qué habla? Que su Padre lo está respaldando. Que su Padre, porque Jesús es el mismo Dios hecho carne, está actuando con poder, con total poder en los cielos y en la tierra. Al tener ese poder, como lo podemos leer y creer por fe, que lo hizo Esteban, Pedro, Pablo, también tú lo puedes hacer, también yo lo puedo vivir. Y a veces decimos, no puedo ni siquiera memorizar un versículo, o un capítulo, o un salmo. Y yo me pregunto, ¿no podemos o no queremos comprometernos y pagar el precio, tomar nuestra cruz y seguir? O bien ser mansos y humildes como Cristo Jesús. Entonces da el último mandato, es la orden de la gran comisión. Ir, es una orden, a ser discípulos a todas las naciones, a todos los barrios, a todas las condiciones, a judíos, a extranjeros, a pobres, a humildes, a miserables, a ladrones, adúlteros, de donde nos sacó nuestro Señor Jesucristo y nos lavó con su sangre preciosa, no haciendo acepción de personas o diciendo, Él no lo merece, o Él es un débil, no puede pertenecer a la iglesia. Amado, si tú has juzgado, has criticado y has señalado, ¿sabes? La gran comisión dice, hacer discípulos a todas las naciones. Que Dios nos perdone si hemos tomado esa postura. Y termina, ¿verdad?, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, terminando este capítulo, dice el 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Pablo aquí nos está haciendo una invitación, que seamos inspiración para los débiles, o bien también inspiración o desafío para vivir una fe
una vida cristiana en ese proceso de crecimiento. Y continuando con el siguiente fragmento y último, Pablo se propone ir a Roma. Vamos a leerlo de corrido. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y al Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Cierra con este viaje que Pablo tiene y anhela en el corazón. Y atendiendo la gran comisión, atendiendo la asignación que le dio Jesucristo resucitado, cuando le dijo: a este escogido, a este he llamado. Pero no solo Pablo, hoy te invito a que tú pongas tu nombre, que yo ponga mi nombre, ¿sí? Que seamos de oído sensible, de corazón sensible y obediente al mandato, a esta gran comisión. Pero no nada más en un momento eufórico, sí, yo voy a ir, y no, recuerda, Cristo Jesús vivió angustia, Jesús vivió angustia, vivió traición y vivió persecución. ¿Que nosotros no lo vamos a vivir? Claro que sí, por eso no es nada sencillo. Pero recuerda, hombre, somos siervos. Y siervo es, en griego, es diácono, ministro o siervo. Estamos para servir, estamos para atender la función que el Espíritu Santo con la cual ya nos dotó. Y entonces esto es una necesidad básica que nosotros tenemos que vivir como cristianos, como diáconos, como siervos humildes, fieles, atentos, sin esperar nada. Porque recuerda que un discípulo es aquel que refleja el carácter de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en todo tiempo, hoy lo estudiamos el jueves de estudio bíblico, ¿por qué guardó silencio en ese juicio? ¿Por qué nunca se defendió? Bueno, justamente, ¿por qué? Por amor a nosotros. Y nosotros no vamos a tener amor a la creación de Dios, o vamos a permitir que se pierdan en una muerte eterna. Debemos de ser solidarios, debemos de vivir unánimes, debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos, debemos de ayudarnos a fortalecer, a ser justo, fuertes en cada proceso, animarnos a estar viviendo este crecimiento espiritual. Y recuerda, vamos a crecer, vamos a negarnos a nosotros mismos hasta poder dar el fruto. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta noche, porque este capítulo, como los capítulos anteriores y como toda tu palabra hermosa, pero este libro de Romanos, nos ha hablado, nos ha desafiado, nos ha permitido mirarnos, Padre, como individuos, como familia, como iglesia y aún como sociedad, marcando la diferencia, porque somos cristianos por gracia, por la salvación de Cristo Jesús. Pero no podemos quedarnos sentados en una silla
No podemos quedarnos en 4 muros, que es la iglesia material, física, sino tenemos, Padre, que tener ese valor para crecer. No debe de haber miedo, no debe haber, Señor, temor alguno. No debemos de quedarnos en ese confort de que ya recibí, me la paso tranquila y ligera. No, me va a doler crecer. Tengo que renunciar y tengo que morir a lo que no corresponde a mi espíritu, porque es de la carne y yo no soy de la carne. Yo soy en el espíritu, porque tengo que adorar en espíritu y en verdad a mi precioso Padre de gloria, a darle las gracias a mi Cristo Jesús y escuchar la voz del Espíritu Santo. Permítenos crecer